Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se sumen más personas, así podamos empezar.
Bueno, buenas tardes. Voy a dar 10 minutos de tolerancia para ver si se suman algunas personas más y así podamos arrancar. Tenemos hasta las 20:30. Por ahí podemos aprovechar que somos pocos y si quieren se presentan, me cuentan de dónde son, en dónde trabajan, como también para poder ir llevando el diálogo por el lado del trabajo y el nivel educativo en el que se encuentran ustedes si es que trabajan en instituciones. Bueno, Alejandra, bienvenida. Gracias por tu presentación. Yo les voy a ir dejando en el chat un formulario en donde ustedes van a colocar sus datos, así después puedan tener su certificado de asistencia a este encuentro. Si alguien más quiere presentarse por el chat o si se anima a hablar. Buenas tardes, mi nombre es Ana. No puedo activar la cámara porque tengo un problema con la cámara. Disculpe. Estoy terminando la licenciatura en biología y bueno, me gustaría ir capacitándome y gracias por la oportunidad también Bueno, de aprender más. bueno, gracias. Quisiera, quisiera tener las herramientas para un tema tan interesante, tan complejo hoy en día como es la ESI. Así que Bien, muchas gracias, profe. bueno, gracias. Bueno, si nadie más se anima a presentarse, vamos a empezar. Les voy a compartir unas diapositivas. Búscalo, por favor. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Están viendo la diapositiva? A ver si alguien Sí, me... profe. Bien, Sí. Ahí dice cuidar y educar, y a bien. los que enseñan. Bueno, bueno, me presento. Mi nombre es Rita Morano, soy licenciada en obstetricia por la UNCE. También estoy atravesando el último tramo de la maestría en salud comunitaria y familiar. Soy docente tallerista en ESI en los diferentes niveles educativos y actualmente trabajo como coordinadora del programa Géneros y Violencias de la UNCE. Bueno, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Escuela Innovativa, de la Escuela para la Innovación Educativa, queremos agradecer que se hayan inscrito, que hayan decidido participar de esta iniciativa que se denomina Diálogos que Enseñan, que se presenta como un ciclo de encuentros y capacitaciones. No sé si han logrado ver por las redes sociales
este no es el único encuentro, sino durante todo el mes de mayo hemos estado brindando diferentes herramientas para acompañar las trayectorias educativas y tanto de los docentes como de las instituciones. Esta propuesta en particular que nos convoca hoy aquí tiene que ver con cuidar y educar, es y abordaje del grooming en las instituciones educativas y de alguna manera, ¿no? Las tecnologías y las nuevas generaciones de estudiantes con quienes compartimos nosotros el día a día en las aulas nos invitan a pensar nuevas estrategias, nuevas herramientas y también ponen en tensión quizás algunos abordajes que teníamos y que habíamos aprendido, pero ese poner en tensión nos invita a pensar en propuestas nuevas de cómo abordar estas situaciones. Entonces, Diálogos que Enseña se plantea como un dispositivo que pueda brindar herramientas y pueda acompañar a profundizar y pensar en estrategias de abordaje. Y con respecto al grooming, ¿no? En estos escenarios educativos actuales que están atravesados por la expansión de las tecnologías digitales y el uso intensivo de las redes sociales, ¿no? Además, también tener en cuenta que después de la pandemia se ha impuesto de alguna manera la modalidad híbrida, en tanto se dan las clases en las aulas, y también hay niños y niñas y adolescentes que a temprana edad empiezan a usar los dispositivos, ya sea celular, computadoras, tablet. Frente a eso, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos, no solo como docentes, sino también como padres y como madres de esos niños? Entonces, en ese sentido, a mí me parecía importante que no poder abordar solamente el grooming, sino de un tema aislado, sino también incorporar la perspectiva de la ESI, porque en esto es muy clave, ¿sí? Porque la ESI no es solamente, y quizás también es un tabú que tenemos nosotros en cómo nos han formado y en una construcción social de que la ESI habla exclusivamente de cómo tener relaciones sexuales, sino también es mucho más complejo que eso, ¿sí? La ESI en sus siglas tiene la letra I, que es ahí, como dice una amiga, es maravillosa porque es integral y en esa integralidad nosotros podemos abordar una infinidad de temas y eso nos da la posibilidad de llegar a diferentes personas y estudiantes y pensar diferentes temáticas en nuestras planificaciones, tanto como docentes y como directivos. Entonces, en ese sentido, la ESI promueve el cuidado de la persona, el cuidado de la corporalidad, a construir vínculos que sean respetuosos, a un ejercicio de derechos y el desarrollo de herramientas para identificar algunas situaciones de riesgo. Y aquí el grooming se presenta como algo particular y por eso traigo a colación la ESI. Particularmente, si tenemos que hablar de los niveles primarios y secundarios, en donde las trayectorias educativas de los niños se encuentran en pleno proceso de los docentes y de las instituciones, contar con herramientas no solo para prevenir, sino también para detener, acompañar y pensar en dispositivos o protocolos para poder actuar de manera oportuna y de la manera que se espera. Entonces, acompañar estas problemáticas implica pensar en un abordaje que sea mucho más integral, con un foco en la perspectiva del cuidado de las adolescencias y de las niñeces. Entonces, como para cerrar esta presentación, Diálogos que Enseñan tiene ese horizonte. Yo los invito a que se puedan sumar a los otros espacios porque son muy provechosos y están pensados justamente con un enfoque en cuanto a la educación, a fortalecer las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, si vamos puntualmente al grooming, así lisa y llanamente, el grooming es un término que está escrito en inglés, que significa acoso cibernético o acoso por las redes sociales, y puntualmente tiene que ver con un acoso sexual que se da desde un adulto a un menor de edad a través de Internet, ya sea por las redes sociales que conocemos, Facebook, Instagram, TikTok, pero también, y que esto es puntualmente algo que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con los juegos. ¿Sí? Hoy los juegos, por ejemplo, Roblox, tiene un chat en línea, entonces también de alguna manera es una llegada que tienen los acosadores
a los niños y adolescentes de ir metiéndose en las cosas que a ellos les interesa y les gusta. Aquí para traer como un aro de luz, traigo a colación el Código Penal, ¿sí? Que hay un Código Penal que protege las niñeces y las adolescencias del grooming. Hay una ley específica que establece en el caso de que se encuentre una situación y sea real, una pena de 6 a 4 años de prisión para los acosadores. Bueno, para ir desglosando un poco cómo funciona el grooming, en primer lugar, la persona que acosa, ¿qué es lo que hace? Es crear un perfil falso en redes sociales o en las aplicaciones de los juegos o en cualquier otra plataforma que sea de línea. Y lo que hace en ese perfil falso es crear o hacerse pasar por una persona que es menor, que me iguale a la edad de la persona a la que yo estoy acosando, y empiezo a generar confianza y establezco también una relación de amistad, de confianza con el niño. Después empieza como la parte más fuerte que tiene que ver con empezar a pedirle a los niños o a los adolescentes fotos, videos con connotación sexual. Entonces aquí vuelvo a traer a colación la ESI de qué importante que es poder hablar con nuestros alumnos y alumnas sobre el cuidado de los cuerpos de cada uno de nosotros y saber a quién recurrir cuando hay una situación que a mí me está asustando, me está poniendo en tensión, me da miedo. Entonces, esta persona actúa de esa manera, creándose un perfil falso, iguala a un menor de edad, empieza a pedir fotos y con eso empieza el chantaje. Una vez que ha conseguido una foto, ya empieza a pedir más. Si no me das más fotos, te empiezo a decir voy a publicar tu foto. Te empiezo a pedir también en un largo tiempo de charla y diálogo que tengo con el niño, una posibilidad de un encuentro. Puede llegar a suceder eso también, eso es como el nivel más grave en cuanto al acoso. Y esto se da muchas veces cuando se empieza a establecer una relación de confianza muy profunda, porque es tanta las horas que se pasan chateando, que se pasan conociendo, que el acosador empieza a estudiar a su víctima y empieza a saber qué le gusta, qué es lo que hace, a dónde está. Entonces es un poco cómo funciona y cómo opera el acosador. Y aquí yo hace rato hablaba mucho de la confianza, entonces, ¿cómo esa persona que en principio es desconocida, más allá de que yo piense que ese otro es un niño y que tiene mi misma edad, cómo logra entablar un vínculo de confianza para que yo pueda acceder a mandarle fotos con contenido sexual? Ya habíamos mencionado anteriormente que se hace pasar por una persona que es menor de edad, ¿sí? Falsifica fotos o videos, cualquier contenido que le pueda mandar. Crea estos perfiles falsos en las redes sociales y empieza a generar muchas identidades, porque ese acosador no solamente tiene una víctima, sino que tiene varias. Y para esas varias, en función de esos perfiles, se va creando diferentes. También adapta su lenguaje porque empieza a usar, bueno, el vocabulario de los niños, ¿sí? Cada edad y cada generación tiene sus modismos, entonces va adaptándose para parecerse realmente a un niño. Y esto es importante porque hoy con la inmediatez y con las redes sociales y el mostrar dónde estoy, a dónde voy, poner mi ubicación, qué es lo que me gusta, todo eso son datos que las personas que son acosadoras empiezan a tener en cuenta y utilizan esa información para generar empatía con ese niño o esa niña. Y también yo aquí coloco los de juegos en línea porque me parece muy importante. Muchas veces hay niños que solamente tienen celular para jugar o no tienen celular, pero les prestan los padres y es para jugar. Y se piensa que están como protegidos de alguna manera, pero bueno, hoy esos juegos en línea tienen chats en donde se escriben con personas que no conocen, piensan que tienen la misma edad, entonces también es una forma real y más directa que las redes sociales de llegar a ellos. Y este tiempo del juego, porque sabemos que los chicos agarran el celular y no lo quieren soltar, están tanto tiempo jugando, se ponen de acuerdo, se encuentran. Entonces,
hay un fortalecimiento del vínculo que va haciendo una profundización y que después no solamente pide fotos, sino también llega a pedir un encuentro personal con la persona que es víctima. Yo aquí rápidamente les traigo cuáles son las fases del grooming, como para que nosotros podamos tener una idea, y que el primero tiene que ver con un contacto y acercamiento, ¿sí? Aquí usa exclusivamente las herramientas digitales. Pasamos a un segundo nivel que tiene que ver con el chantaje sexual. Yo ya he establecido un vínculo con ese niño y empiezo a pedirle fotos. Pasamos a un tercer nivel que tiene que ver con los delitos graves. Y después pasamos a un cuarto nivel con el ciberacoso, ¿sí? Cuando ya hay un chantaje mucho más grave, cuando ya hay fotos o hay videos de ese niño circulando por las redes e inclusive ese contenido, y por eso pongo delitos graves y ciberacoso, porque ese contenido puede llegar a convertirse en pornografía infantil. Pueden existir casos en donde la persona que acosa solamente lo haga porque quiere, porque ocupa su tiempo para eso o porque forma parte de una red de pornografía infantil. Entonces, frente a los dos escenarios, estamos en situaciones que son igualmente graves. Bueno, y aquí traigo una herramienta que últimamente la estamos usando un montón, que está de moda y que parece que ha llegado para quedarse, que tiene que ver con la IA, ¿sí? La inteligencia artificial y el grooming. Aquí podemos como diferenciar lo positivo de la IA y lo negativo en cuanto al grooming. Seguramente para todos los aspectos de la vida, pero con respecto al grooming, en cuanto a lo bueno que tiene, es que puede mejorar estrategias de prevención y acciones en casos de grooming. También nos puede ayudar a detectar tempranamente comportamientos sospechosos en plataformas digitales. Y este último punto que me parece muy importante que tiene que ver cuando alguien manda una foto de sus partes íntimas, la IA la detecta y la otra persona que recibe la ve como borrosa. ¿Sí? Tiene que poder aceptar para poder entrar a la foto. Eso como aspecto positivo con respecto a la IA, pero también traigo el lado negativo como para poder hacer una balanza que tiene que ver con que la IA me ayuda a mí a generar imágenes falsas, a parecerme más joven, a poder procesar un lenguaje que se amolde a la edad de la persona en la que yo estoy acosando. Inclusive hoy existen plataformas en donde, aplicaciones, perdón, en donde yo tengo la voz de una persona de 40 años y puedo hacer una voz de alguien que tiene 10 o viceversa. Entonces, esas herramientas que vienen para ser superadoras y para mejorar ciertas situaciones también son usadas para poder generar un acoso frente a los menores de edad. Bueno, entonces lo que nos trae a nosotras hoy aquí, que tiene que ver con cómo abordar esta problemática en contextos de una enseñanza que hoy es digitalizada, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como docentes, como directivos, como padres y como madres también? ¿Cómo enfrentamos este monstruo que es tan grande, que es la tecnología, y que hoy todo pasa por ahí? Entonces, frente a eso, no podemos hacer una marcha atrás, sino pensar en herramientas que nos permitan abordarla. Yo traigo aquí una guía con 3 puntos que me parecen importantes, que en primer lugar tienen que ver con poder detectar las señales de alerta que se dan en el ámbito educativo. El segundo, cuál es el rol docente, cuál es la intervención que tiene el docente y la institución. Y tercero, la prevención desde las escuelas. Ahora vamos a ir desglosando una por una. Bueno, esto sirve para cualquier caso, esté en jardín, en primaria, en secundaria, con mis hijos también puede servir. ¿Cómo puedo reconocer yo cuando hay un estudiante, cuando hay un niño o un adolescente que está viviendo una situación de grooming?
Yo pongo aquí algunos ítems que sí me parece importante señalar que no hay que generalizarlos porque cada niño tiene un contexto diferente y una realidad diferente, entonces cuando compartimos con ellos en las aulas sabemos cuál es el comportamiento normal de cada uno de ellos y entonces esto nos va a ayudar a identificar algunas cuestiones que nos pueden parecer extrañas y frente a eso nosotros tenemos que poder observar y tener como un ojo crítico. Entonces, en primer lugar, he puesto que usa diferentes dispositivos. Seguramente quienes van a las primarias nos llevan sus celulares, pero por ejemplo, sí para tener en cuenta en la casa, si veo que está con el celular y yo le pido y no me quiere dar o se pone nervioso, le da miedo, lo angustia, bueno, ahí es un foco que nos está diciendo aquí algo está sucediendo. Con respecto a las clases, si vemos que falta o que asiste pero está cansado, que tiene un malestar anímico, también es importante tener en cuenta. Y después, en sus comportamientos, ¿no? De sus rutinas sociales, si lo veo distraído, si su rendimiento académico ha bajado, si ya no participa tanto en las actividades, no solamente en las clases, sino también en el recreo, si lo vemos aislado del grupo de sus compañeros, si vemos que sus comportamientos ha cambiado, si está malo, si está enojado, si lo vemos con miedo, con ansiedad, y también cómo van modificándose sus rutinas, ¿no? Si hace sus cuestiones deportivas, si consume las comidas que venía haciendo, si eso ha ido bajando, cómo se vincula con los demás, e inclusive también con la higiene personal. Y esto es, por lo menos en quienes atraviesan las adolescencias, es muy importante porque empiezan a cambiar la conducta en cuanto a cómo se ven, cómo se visten. Esto es algo a tener en cuenta porque sirve como señal de alerta. Bueno, pasando al rol del docente y de la institución, aquí también me parecía importante trabajar con tres ejes. Uno que tiene que ver con las campañas de prevención. Es importante que nosotros podamos empezar a pensar en propuestas, ya sea en mis clases o en planificaciones que la escuela pueda llevar adelante. Así como planificamos el contenido de las materias, como planificamos los actos o las actividades, también es importante que podamos pensar en estas campañas. Incluirlas y hacerlas parte de nuestra rutina nos va a ayudar a estar preparados a las situaciones que se puedan presentar, ¿sí? Porque si se presenta una situación de esta, es bueno, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde me puedo meter también como docente? ¿Qué es lo que puedo hacer? Aviso a la familia, miro al costado, quiero ayudar, pero no tengo las herramientas. Entonces, pensar en un protocolo, que ya lo vamos a hablar, es importante para que no nos encuentre sin ninguna intervención y sin saber qué hacer. Entonces, las campañas de prevención, me parece que lo más adecuado es planificarlas anualmente. En segunda instancia, es preservar la integridad física y emocional del niño o del adolescente que esté atravesando esta situación o cualquiera. Y en caso de detectar un caso de grooming, y aquí sí me voy a detener porque yo puedo saber de la propia voz del estudiante que está viviendo, sufriendo un acoso, o me puede enterar por el pasillo, por el patio, porque le contó un compañerito, porque he escuchado. Yo no necesito esperar el consentimiento de ese niño para poder actuar porque no estamos con personas mayores de edad. Si ese fuese el caso, sí tenemos que respetar lo que decida ese adolescente o esa persona que transita por el ámbito educativo. Pero si trabajamos con niveles inicial, primario y secundario, sí o sí nosotros tenemos que poder tomar una medida y una acción, no nos podemos quedar sin hacer nada. Entonces, para eso es importante pensar en un protocolo como lo mencionaba anteriormente. Bien, con respecto al tercer punto, que tiene que ver con pensar
en espacios de sensibilización y prevención, que es lo que hace rato les mencionaba, traigo también aquí algunos ejes que me parece muy importante que lo podamos dialogar y que tiene que ver con, en este caso, la educación digital y la ESI. Como hablaba hace rato, es ahí que Integral nos da la posibilidad de poder abordar diferentes temáticas, desde el cuidado del cuerpo, la protección, bueno, estas cuestiones vinculadas a los delitos, a los ciberdelitos digitales, en edades más avanzadas, también a compartir conocimientos y herramientas sobre los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, cómo prevenir un embarazo no intencional, cómo recurrir, a quién recurrir cuando hay alguna situación que me molesta, que me angustia, que no me está haciendo transitar mi trayecto académico de la mejor manera. Entonces, la ESI nos da la pauta para poder abordar todo lo que nos podamos imaginar. Abordando la ESI y dialogando con lo que le suceda, porque la ESI va acompañando la trayectoria de vida de las personas desde que nacemos. Entonces, en ese sentido, cuando se genera esos espacios de debate y de taller con los estudiantes, ya empezamos a generar un espacio de confianza porque ellos nos van contando, nos van pidiendo ayuda, entonces por eso es tan importante. Vuelvo a mencionar lo de las campañas y las actividades, pensar fechas puntuales y que no sea algo al pasar, ¿sí? Hacer foco y que la escuela, que la institución tenga por objetivo pensar en propuestas, en temáticas y abordarlas, no solo porque es el día de o porque tenemos que cumplir con una planificación del ministerio, sino porque realmente nos importa acompañar la trayectoria de vida de los estudiantes y protegerlos. Siempre trabajar en pos de esa perspectiva pedagógica también de acompañar los derechos de ellos. Y aquí esto que tiene que ver con la capacitación docente, y creo que también es un poco lo que las trae y los trae a ustedes aquí en poder sumar más herramientas, porque, bueno, las generaciones, el contexto, la coyuntura nos va presentando nuevos desafíos y nosotros tenemos que poder tener las herramientas para poder abordar eso. Sin ir más lejos, hace unas semanas nos ha pasado y les habrá pasado a ustedes esto de que los chicos hacían un desafío, escribían en los baños, de llevar armas, de que había un tiroteo. Y esa situación ha puesto en tensión a todas las instituciones, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a los gobiernos. Nadie sabe qué hacer, porque nadie estaba preparado para eso. De hecho, ha habido un caso en Rosario, ha muerto un niño y tampoco en ese momento nadie sabe qué hacer. Entonces, la idea de poder pensar en un protocolo es hacer una proyección a futuro y estar preparado. El protocolo puede fallar seguramente, pero por lo menos cuando sucede algo, yo sé cuál es el paso a paso y no me equivoco. Siempre es importante trabajar en pos de la protección de los estudiantes, sea cual sea el nivel educativo, para poder acompañar eso y también que justo viene el otro ítem que tiene que ver el trabajo con las familias. Aquí las familias son claves porque nosotros podemos generar espacios, podemos profundizar temas en las instituciones, pero sí o sí se requiere del acompañamiento de las familias para que sea un trabajo mancomunado, para que no solamente quede en los horarios de clases. Bueno, el protocolo que hace rato les he mencionado que tiene que ver con tener un protocolo claro. Yo he tenido la posibilidad en mi experiencia laboral de acompañar como docente tallerista de educación sexual integral, tanto a nivel primario como secundario, y, y a veces es importante pensar en gabinetes. Entiendo que la cuestión presupuestaria de la provincia y demás no permita contar con esa herramienta que es tan valiosa, pero sí es importante pensar en algo extra. Estas escuelas a las que yo acompaño, ellos buscan las herramientas de donde sea para poder pensar, porque muchas veces
Los docentes no tienen los tiempos, no tienen las herramientas, no tienen la formación, no saben cómo hacerlo, pero no miran para el costado. Dicen, nos hace falta una persona que piense en esto, que nos acompañe de esta manera, un consultorio para adolescentes, para niños, encuentros, talleres, un espacio en donde se pueda hablar de lo que les está sucediendo, porque eso también pasa mucho. Los adolescentes y los niños no son escuchados, no tienen un espacio de contención. Siempre se los mira con, desde una perspectiva culpabilizadora. Y me parece que es un trabajo mucho más fino el que hay que hacer en ese sentido. Bueno, aquí para compartirles un protocolo, que este es un protocolo que lo he pensado yo y el que desea me lo puede pedir o puede hacer captura, en cuanto a cómo abordar qué es lo que hacer cuando yo detecto o sospecho de un caso de grooming. ¿Sí? Lo importante es poder recepcionar la situación. No puedo mirar al costado, es mi responsabilidad como docente mirar esa situación y como primer paso, o como primera intervención, escuchar. Una escucha activa, una escucha sin juzgar, sin decir por qué has hecho esto, por qué no me has avisado, es tu culpa, por qué has mandado esta foto. Y lo segundo que tiene lo otro que tiene que ver con un resguardo inmediato, ¿sí? Cuidar la integridad de la persona, no andar contando a todo el colegio, a Pedro le ha pasado esto, porque esta persona le ha contado, sí, siempre es importante si hay un equipo, y eso también que no lo he puesto ahí, a la hora de pensar un protocolo, pensar qué personas van a abordar los casos, para que solamente quede entre ellas los datos del alumno, cuál es la situación que ha atravesado. Después tenemos que poder comunicar a la institución, ¿sí? Yo no puedo trabajar aisladamente, yo no puedo decir, está bien, tengo toda la vocación para poder ayudar, quiero ayudarlo, quiero resolver, pero yo no puedo decir, bueno, listo, lo ayudo a Pedro y listo, ¿sí? Yo tengo que poder sistematizar, y por eso el protocolo, tengo que poder sistematizar cuál va a ser los pasos a seguir. Tengo que poder comunicar a mis directivos, a mis otros compañeros, sin dar nombres, por supuesto, pero sí saber qué hacer. Esto en el caso de que no lo tengamos. Importantísimo, comunicar a la familia o a los adultos responsables de la persona. Y no es necesario que dé datos que no aporten, si es importante acompañar a esa familia y poder activar redes de protección. Pueden ser organismos de protección contra las niñeces, alguna fiscalía de menores, algunas ONG, cualquier dispositivo que yo pueda contar, que pueda proteger y acompañar este proceso que en muchos casos es doloroso para la familia y para ese niño. Y un registro institucional, si tengo que tener fecha, situación, qué es lo que he resuelto, cuáles han sido los pasos a seguir. Y por último, que es como lo más importante, tiene que ver con un seguimiento y un acompañamiento. Mi tarea como docente no es solamente hacer la denuncia o avisar a la familia. Tengo que poder contener porque ese estudiante tiene que volver después. Y muchas veces cuando vuelve y no se ha resguardado la integridad de ese adolescente o de ese niño, porque se han enterado los compañeros del aula, empieza una situación de bullying. Entonces, si yo no logro integrar a ese alumno después de esa situación, tengo que poder ver ahí cómo acompaño. Por eso es importante pensar en protocolos, en qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que llamar, cómo comunico a la familia y después cómo es la vuelta de ese estudiante al colegio, cómo vuelve, qué hago yo como institución para proteger a esa persona. Bueno, aquí compartirles que en nuestro país se puede recurrir a estas dos líneas, si son líneas gratuitas, la 102 y la 137, y en el caso de que contemos con fiscalías especializadas en delitos informáticos también, no solamente fiscalías de menores, sino también estas que están muy latentes, porque como hablábamos hace rato, todo pasa por la tecnología y hoy todos los delitos
que eran de la calle, que eran los palpables, están yéndose a las pantallas. Entonces, bueno, se han pensado nacionalmente en fiscalías, en protocolos, en leyes inclusive que puedan penalizar esas situaciones. Bueno, la idea es que yo les pueda compartir un poco, ¿no? Sobre qué es el grooming, cómo opera, qué es lo que sucede, qué es lo que podemos hacer como docente, como institución, traerles y compartirles un protocolo, pero también que podamos generar un intercambio, un ida y vuelta. En la medida de lo posible se ha pensado en este espacio como un taller, entendiendo la virtualidad por ahí cuando es presencial, por supuesto que es mucho más provechoso porque podemos trabajar con casos, se puede dialogar más, pero me gustaría que quienes se animen puedan expresar sus dudas, puedan querer debatir algo, traer a colación alguna situación que han vivido. Bueno, a mí me gustaría que puedan ustedes irse de este encuentro con las herramientas necesarias, que puedan sacarse todas las dudas y, y que puedan hacer el aporte que a ustedes les parezca. Los que se animan pueden prender el micrófono y si no, pueden escribir por el chat. Eh, Ahí yo voy a ir leyendo y voy a ir contestando. Si alguien quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. Mientras tanto, yo les comparto un link por el chat para que puedan inscribirse, así puedan recibir su certificado de asistencia. Bueno, nadie se anima a hablar, a consultar algo, a contar alguna experiencia. Buenas tardes, soy Ana. Ay, en mi caso yo trabajé en el interior antes de cambiar, digamos, de residencia en la escuela rural durante más o menos 7 años y ahí me tocó varios casos como de, de alumnas por actividades que me terminan contando de abuso sexual, por ejemplo. Abuso sexual de un primo, de un amigo, de un pariente, de un padrastro, fue otro caso también. Entonces, por ahí fue como con lo que con las herramientas que tenía, podía acompañar, pero como eran adolescentes y muchos no daban lugar, entonces como que a veces cuesta cómo abordar esos casos. Entonces, como por ahí la pregunta o la duda es qué hacer, cómo acompañar, que sería algo similar al grooming. Hay alguna, algunas herramientas. Bueno, Ana, gracias por tu interacción. Sí, siempre y cuando sean menores, porque muchas veces cuando estamos en secundaria hay algunas personas, algunos estudiantes que ya tienen 18 años, pero siempre y cuando sean menores de edad, nosotros como educadores o como parte de una institución tenemos la responsabilidad de poder actuar. Cuando hay alguna situación vinculada a la violencia de género, que el abuso sexual entra dentro de la tipificación de las diversas formas de violencia de género, hay algunos principios rectores que es importante que los podamos cumplir, ¿sí? En primer lugar, tiene que ver y se parece mucho a lo que yo les he compartido antes, con la escucha activa, ¿sí? Con escuchar qué es lo que ha pasado sin intervenir.
que esa persona se sienta acompañada y que sepa que ha hecho bien en contar lo que le está pasando, no importa en el momento que haya sido, y que esa escucha sea sin juzgar y después preguntar qué es lo que quiere, ¿sí? Muchas veces esa persona solamente cuenta porque ha llegado a una situación en donde ya no se puede guardar más, entonces trabajar con el consentimiento de un adolescente es importante para que después pueda seguir confiándote lo que le sucede, lo que quiere hacer. Y ahí en ese caso sí es importante pensar en un protocolo también, en cómo actúo yo en esos casos, si puedo hacer la denuncia, eh, pero muchas veces cuando me ha tocado trabajar estos con docentes aparece esta situación de puedo ir a denunciar, hasta dónde yo puedo meterme, hasta dónde puedo abordar esta situación que es tan compleja. Eh, Ante esa situación, yo siempre que digo cuando estamos hablando de personas de 16, 17 años, que por ahí no tienen las herramientas que sí tiene un adulto, la denuncia es clave siempre y cuando se resguarde a la víctima. Si esa persona vive con su agresor, por supuesto, que no tenemos que dudar en hacerla, pero también pensar en el después, ¿sí? Pensar en el después, porque esa persona capaz que sea el tío, ella vive en la casa de los tíos y después queda la tía y la tía la termina corriendo, bueno, denunciamos al tío, lo meten preso, ella no puede volver a la casa porque está ahí la esposa del agresor, entonces pensar en un organismo que pueda acompañar a, a esa adolescente a transitar. Eh, Aquí hay una pregunta de Irene. ¿Como docente corresponde informar a la policía o únicamente a la familia en caso de grooming? En primer lugar, es familia. Si la familia decide denunciar, nosotros acompañamos ese procedimiento. Si la familia decide no denunciar, nosotros ahí no podemos intervenir mucho. Sí podemos decir de la importancia de la denuncia, porque eso es clave, porque muchas veces cuando se hace la denuncia es importante ir recabando esa información, porque quizás ese acosador no solamente está acosando a ese niño, sino a varios. Y ahí es importante el resguardo de las fotos que le ha mandado a esa persona. No hay que borrar nada, hay que hacer captura de todo porque esos datos sirven a la hora de a la denuncia. Pero para contestar puntualmente, en primer lugar a la familia, decir que es importante, como dar el lado positivo de que puedan denunciar, pero en el caso de que ellos no quieran hacerlo, bueno, nosotros hemos cumplido con acompañar y decir qué es lo que se debería hacer. Y si ese caso se da en el colegio. El caso a ver, no sé quién es, el caso del grooming, que una persona adulta se haga pasar por alguien de la misma edad. Sí, por supuesto que se puede denunciar, pero no estoy entendiendo si esa persona, el acosador, digamos, forma parte de la institución. Porque si yo me entero en el colegio, porque me ha contado el niño o porque me he enterado por los compañeros, yo puedo denunciar, pero repito, es importante hablar con la familia primero y después hacer la denuncia. Por una cuestión de no solo de cuidado, sino también por el vínculo, porque siempre hay que pensar en el después. Yo tengo que seguir acompañando a la familia, tengo que tener una buena relación, entonces este, tengo que poder mostrarle cuáles son las posibilidades y cuál es la mejor alternativa, que en ese caso siempre es denunciar, y después, bueno, acompañar. Mechi dice, en mi ciudad hubo un caso y la escuela dio aviso a la familia y ellos hicieron la denuncia, la escuela acompañó. Claro, es lo ideal, siempre recurrir a la familia primero y después acompañar lo que ellos decidan. Esto del grooming
cuando estaba preparando el encuentro de hoy, me ponía a pensar que hace mucho no había situaciones que se vivían. Como que ha desaparecido un poco y han empezado a aparecer otras violencias, otras tipificaciones, pero eh, con esto de la pandemia y de volver a la virtualidad, hay un montón de casos y que no son tan notables. He visto que la semana pasada en el Club Independiente han habido 3 denuncias de caso de grooming y que parece ser que la persona que es acosador forma parte del club. Bueno, ahí el club, por lo que he leído, tiene un protocolo de cómo proceder en esas situaciones. Han sido prolijos en ese sentido porque justamente no es una situación que los ha encontrado de la noche a la mañana, sino que ya estaban preparados para enfrentar. Después también he visto que en Rosario han sucedido varios casos y lo importante que es que nosotros lo podamos visibilizar. Por eso es importante pensar en campañas. El día de la visibilización es en diciembre. No hay chicos en las escuelas en ese tiempo, pero se puede pensar para el Día de las Infancias o de las Niñeces, pensar un encuentro puntualmente de eso. Digo, hay que tener un poco de voluntad en ese sentido para empezar a planificar con una manera más integral nuestros contenidos y que no sean exclusivos de la cátedra que nos compete, sino pensar como desde una perspectiva más amplia y poder ir abordando, por supuesto, de acuerdo a los niveles que tenemos, a la edad de estudiantes que manejamos, ir pensando en contenidos, en encuentros. La planificación nos va a ayudar a poder ir tocando todos los temas que corresponden de acuerdo a la edad. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, hacer una consulta. ¿Qué día en diciembre es lo del grooming? El 10. El 10 de diciembre. Ujú. Bien. Sí, sí, el 10. Sí, por ahí yo sé que muchas veces los docentes tienen un millón de tareas, un montón. Y además tienen que ponerse a pensar en estas situaciones, entonces, con tener 3 encuentros anuales y que puedan incluir a las familias, ¿sí? Que puedan ser un encuentro con los estudiantes, otro entre docentes y directivos y después tener un encuentro todos juntos. Aquí el año pasado hemos tenido, a ver, tenemos una persona que nos hace un comentario. Mabel es docente de la UNCE. Como abuela de niños que hoy cuentan con celular, me resulta preocupante el tema y creo que lo más importante es la prevención y estar informada sobre riesgos, seguridad digital y permanecer atentos como adultos. Bueno, Mabel, gracias. Sí, sí, es importante saber que hoy los chicos tienen al alcance los dispositivos. Ya sobre eso no podemos retroceder. Entonces, frente a eso, ¿cómo abordamos? Como docentes, pero también cómo abordamos en nuestras casas, qué es lo que hacemos, qué le decimos, hasta cuánto controlamos. Por ahí nos sirve decir, te doy el celular de 4 a 6 de la tarde y no sabemos qué hacen en ese horario por más que sea de día. Hoy las personas que acosan hacen un estudio y un paneo general de cuáles son los horarios, qué es lo que le gustan, dónde están, y por eso antes que estaban en las redes sociales, hoy han mutado los juegos porque los chicos están en los juegos y los juegos son en línea, entonces también está en buscar cuáles son las estrategias y hablar. Siempre es importante hablar con nuestros hijos y nuestros adolescentes cuáles son los riesgos. No hay que, no hay que delimitar cosas ni prohibirles, no hay que prohibirles, porque mientras más les prohíben, más lo quieren hacer. Hay que decirle sí, pero este es el riesgo e ir controlando siempre. Hay una persona que levantó la mano, no sé si quiere hablar.
Sí, buenas tardes, profesora. Respecto al protocolo, ¿hay un protocolo oficial o cada institución lo escribe? Bien, hay una guía que ha sacado el Ministerio de Educación de la Nación hace un tiempo importante ya, que es un protocolo que es muy general, ¿sí? Porque cada institución tiene su particularidad, por eso yo hace rato decía que hay algunas instituciones que tienen gabinete, entonces ese gabinete que está incorporado por psicólogos, por psicopedagogos o por diferentes disciplinas, ya tienen esa función de acompañar y de empezar a pensar cuál es lo primero que van a hacer. Pero no hay un protocolo general, no hay uno que se diga que es para todos. Sí es importante tomar los principios rectores que habíamos dicho de la escucha activa, de la confidencialidad, de hablar con la familia primero, de pensar en campañas de sensibilización, de acompañar post denuncia. Eso es como en general. Después cada institución, de acuerdo a la realidad, a su ubicación geográfica, puede pensar en incorporar más ítems. Otro de los problemas que tenemos en el interior es que el interior carece de gabinete, o sea, prácticamente está centrado en Ciudad Capital o en la banda, pero el interior no tiene gabinete, entonces tenemos que a veces remar con esas situaciones, desconociendo muchas cosas en cuanto a lo legal o qué es lo que se debe hacer, ¿no? No sé si a través de la UNCE se ha pensado de cómo llegar mucho más con estas cuestiones al interior, más allá de que estamos hoy viviendo esta charla que es importante. Sí, bueno, la realidad educativa en Santiago es muy compleja, pero yo creo que quienes son docentes y son directivos, eh, o sea, tenemos que poder mirar más allá de eso. Yo sé que es complejo y que a veces es difícil y que capaz tenemos la intención, pero que también es remar contra la corriente de poder juntarnos con las diferentes instituciones de la ciudad en la que estoy y hablar de que hay problemáticas que están sucediendo, de que cada vez van más en avanzada, de que no sabemos qué hacer, de que algo queremos hacer. Entonces, si desde la provincia, en cuanto a la educación, no hay algo que nos apoye y nos acompañe, pensar en el gobierno local, juntarse, ir a hablar con el municipio y decir de la necesidad de que exista. Quizás pensar en la conformación de un gabinete o de profesionales que puedan armar protocolos para diferentes situaciones y que se pueda usar en las diferentes instituciones. Que el municipio pueda hacerse eco, porque más allá de que son estudiantes de ciertas instituciones, también forman parte de la sociedad, entonces tienen que poder mirar un poquito más abajo. Siempre se piensa en políticas para personas, bueno, sí, se piensa en políticas que no, nada tienen que ver con los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes siempre quedan afuera de la esfera o de las campañas o de pensar cuestiones vinculadas a las adolescencias, a las juventudes, entonces... Digo, hoy que estamos en año electoral, pensar en hacer un planteo general de todas las instituciones, llegarse al municipio y decir, tenemos esta demanda, hay una necesidad que no puede esperar, nosotros algo queremos hacer porque no miramos al costado y eso es importante decir, entonces que busquen profesionales que están capacitados y que puedan acompañar. De todas formas, esto que me dices, yo lo voy a trasladar a la UNCE para que se pueda pensar también en cómo fortalecer los inicios, cómo acompañar los gabinetes o cómo pensar en protocolos que los podamos compartir con las diferentes instituciones educativas. También un poco el objetivo de estos espacios es dialogar cuáles son las realidades educativas que atraviesan todos para pensar en nuevos encuentros eh, que tengan que ver con las necesidades que tienen ustedes. Gracias por el aporte porque sí lo voy a trasladar, pero sí es importante decir que no dejemos de pensar en cómo
desde lo local, en cuanto al municipio, digamos, se puede de alguna manera exigir ese acompañamiento. Bueno, eh, aquí Alejandra Farías dice, ¿cuáles son las mejores herramientas o talleres prácticos para concientizar a los adolescentes sobre el peligro de difundir imágenes íntimas o datos personales sin caer en la censura o el discurso del miedo? Qué bueno hablar del discurso del miedo, porque tanto el discurso del miedo o la prohibición nos cierran por completo la posibilidad de hablar con los adolescentes. Sabemos que son edades complejas, sobre todo quienes atraviesan los secundarios. Es mucho más fácil hablar de estos temas con los niños. Yo creo que más que los temas o talleres, me parece que tiene que ver con la metodología, cuál es mi estrategia para llegar a los adolescentes. Les comparto una que tiene que ver con, esto está dirigido para chicos del primario, y tiene que ver con el uso el uso del celular, de las tablets o de cualquier dispositivo móvil en cuanto a las aplicaciones que uso. Yo he trabajado puntualmente con los juegos, el Minecraft, si alguien tiene hijos seguramente lo conoce. Es un juego que es en línea, que puedo chatear, que no tengo idea quién chatea conmigo porque cualquier persona accede a mi conversación. Y la idea del juego, yo he llevado varias caritas, como los emojis del WhatsApp, triste, feliz, enojado, con miedo. Y la pregunta disparadora era, ¿cómo los hace sentir jugar? ¿Qué les gusta de usar el celular? ¿Cómo los hace sentir chatear con gente? Chatean con amigos, entonces todo era sobre las emociones, ¿sí? Porque muchas veces los cambios emocionales nos ayudan a nosotros a detectar esas situaciones. Entonces, cada uno tenía caritas e iba subiendo, digamos, qué es lo que, cómo era que se sentían. Entonces, eso a nosotros nos toca ya pensar y poder de alguna manera desglosar esa emoción de ese niño y después nos permite hablar con él quizás de manera privada. Aunque con los niños es mucho más fácil porque ellos cuentan, son en su inocencia, cuentan todo, entonces eso en cuanto al nivel primario está bueno porque se puede abordar desde ese lugar. Y después pensando en edades más avanzadas, quizás sexto grado, quinto, séptimo, no creo que séptimo ya no está más, primer año me parece. Bueno, o quienes atraviesan las adolescencias en los secundarios, ahí sí tenemos que frenarnos un poco y pensar cómo hacer por esto que dice Alejandra, porque muchas veces tenemos toda la intención y frenamos y ponemos nosotros mismos una barrera para que ellos nos puedan contar. No hay nada mejor que los invite a ellos a contar que generar espacios de confianza. Hablar de un tema, contar cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas, saber que si en eso negativo nos está sucediendo a nosotros, no es nuestra culpa, hay alguien que nos puede ayudar, que lo podamos contar, que sepamos quién es nuestra persona de confianza. Yo siempre trabajo en los talleres de ESI de que cada uno de nosotros tenga una persona de confianza. Puede ser mi mamá, mi papá, una amiga, mi compañera, mi maestra, mi profe, porque también paso mucho tiempo en el aula con ellos. Entonces, quizás hay un niño que tiene confianza conmigo, viene y me lo cuenta. Y también esa información que yo obtengo de esa confianza, también es una herramienta muy valiosa que me va a permitir seguir afianzando ese vínculo o que me lo va a cortar. Capaz que ese niño espera algo de mí que yo no estoy pudiendo dárselo, entonces es un intercambio, un ida y vuelta. Esto que te hace sentir, cómo quieres que te acompañe, quieres que avise, quieres que cuente. Y esto de la confidencialidad que decía yo que es importante que es, porque si cuenta a alguien más, a otro docente, ese docente cuenta a alguien más, después ese niño o ese adolescente se entera
que lo que me contó a mí ya sabe a alguien más, no solamente estoy coartando la confianza de ese adolescente, sino del resto que también está viendo que no tiene una persona de confianza. Entonces yo les puedo decir que no hay una, una herramienta sola, se la va configurando, pero siempre es importante esta palabra que ha dicho Alejandra, me gusta mucho, el discurso del miedo o prohibir. Tenemos que poder sacarnos esas dos perspectivas para poder hablar desde un tema y contar todo, lo bueno, lo malo, y que ante lo malo siempre hay alguien que me pueda acompañar y que lo que está sucediendo no es mi culpa. Carlos dice, ¿hasta qué punto nos involucramos en temas de acoso, en temas de violencia o abusos? Si después de hacer las actas de lo relatado por la víctima, de hacer la denuncia, de tomar tiempo que debería dedicar a mi familia, si después los padres no quieren seguir con el procedimiento o niegan a tal punto de culpar a las víctimas o tildar a uno de metido. Es como desgastante y decepcionante. Sí, esto se parece mucho a la hora de acompañar a una persona que está atravesando una violencia de género, ¿sí? ¿Cómo no lo va a denunciar? Pero si le está pegando. Yo lo denuncio, voy, denuncio al marido, después ella se enoja conmigo, ¿no? Entiendo que poder salirse de ese lugar es complejo. Obviamente que nos enoja, nos decepciona, es desgastante, pero si estamos frente a una institución, en la calidad que sea, nuestra tarea es poder actuar, porque después podemos tener una denuncia de parte de la familia, de algún organismo, porque la institución sabía que había una situación y no ha actuado. En esa actuación yo puedo levantar un acta siempre y cuando, y vuelvo a los principios rectores para con todas las situaciones, cuidar la integridad de la persona, la confidencialidad, acompañar, dejar por sentado qué es lo que he hecho, qué es lo que voy a hacer y hacer la denuncia cuando hay un menor de edad es fundamental. Yo no puedo quedarme sin hacer nada, yo no puedo mirar al costado porque cuando hay un menor de edad y yo formo parte de una institución, tengo una responsabilidad civil inclusive de tener que actuar. Obviamente que cada situación tiene su particularidad, pero yo creo que en la tranquilidad de cada persona que está frente a una institución tiene que poder actuar, ya sea levantando una acta con los principios rectores que he mencionado, hablando con la familia, haciendo la denuncia. Algo tiene que certificar, y esto ya es más una cuestión legal, digamos, un consejo legal, algo tiene que certificar que yo he actuado, ya sea porque me ha contado la víctima o porque me he escuchado. ¿Sí? Yo en estos casos no necesito que la persona tome la decisión. Yo tengo que actuar de oficio porque tengo la responsabilidad en ese sentido. Quizás no, ahí para seguir contestándole a Carlos, quizás no me tenga que involucrar de lleno, pero sí tomar medidas. Eso es importante y es un resguardo para ustedes también como docentes. Diana dice, buenas tardes, quiero compartir mi pequeño aporte. Veo un exceso de uso de pantallas en menores y adolescentes y también el poco control de los padres y que también le dan quizás poca importancia a lo que los niños consumen en su búsqueda o lo que suben videos. ¿Quién lo mira? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo reacciona? Comparte. Sí, esto que trae Dayana es importante, que lo veníamos hablando, que muchas veces nosotros como educadores podemos tomar medidas, podemos dar talleres, podemos hacer campañas, pero si no hay un acompañamiento desde las familias, eh, no hay como un seguimiento, no hay una línea. Por eso yo siempre digo, de nada sirve trabajar de manera aislada. Tengo que trabajar con los con los estudiantes, tengo que trabajar con los directivos porque mis compañeros de trabajo tienen que tener, así piensen diferente,
tienen que saber que existe un protocolo y una guía de qué hacer ante cada situación. Y las familias. Siempre pensar en encuentros de las instituciones con las familias, porque puede pasar que no conozcan, pero también puede haber desinterés. Pero siempre pensemos que hay un desconocimiento de cuán grave puede ser esa situación y de qué importante que es que ellos puedan acompañar y puedan de alguna manera supervisar el uso de las pantallas que hoy está en avanzada. Entonces yo les diría que si ustedes tienen pensado empezar a ver propuestas anuales, cuatrimestrales o como les parezca mejor para sus instituciones, siempre pensar en que esos encuentros tienen que ser con las familias, porque esto es un ida y vuelta, es un círculo que si no lo completamos, se rompe y se rompe con las familias. ¿Sí? Las familias tienen que estar de acuerdo qué es lo que se va a hablar, cómo. Yo he dado, esto lo traigo así como de experiencia, que quizás les puede servir. He dado en primero, segundo y tercer grado ESI en una ciudad del interior que se llama Sunjucorral. Y si yo digo ESI, para muchas personas es una palabra tabú, es miedo, es prohibición, eso no se puede decir porque muchos atribuyen la ESI con enseñar cómo tener relaciones sexuales. Entonces, cuando la directora dice va a venir una licenciada a dar clases, talleres de ESI, no se han enloquecido, los padres han dicho no, 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 no. Bueno, ¿qué hemos hecho primero? Un encuentro con los docentes, porque también los docentes estaban en contra, no querían saber nada. Primero porque tienen una construcción social negativa de la ESI y también porque sienten que no es su responsabilidad. Entonces, generar un consenso con mis compañeros de trabajo, para mí el primer paso. Segundo, hablar con las familias, reunir a las familias. Hemos llamado primero en un horario a los de primer grado, después a los de segundo, a los de tercero. Yo pensaba que no iban a ir porque no querían saber nada. Es increíble la convocatoria que han tenido. Todos han ido así como a ladrillarme más o menos. Pero cuando yo les he dicho, bueno, son chicos que tienen 6 años, vamos a hablar del cuerpo, del cuidado del cuerpo, de qué secretos me puedo guardar y qué secretos tengo que contar. Como esas cosas que van acompañando a las edades y a las trayectorias educativas y de vida de los chicos han empezado a aflojar y han dicho, ah, no, sí sirve, es verdad, porque aquí en mi pueblo hay muchas situaciones de acoso, de abuso en familia, qué importante que es. Entonces, con el consenso de ellos y con la tranquilidad de que no le estamos enseñando nada malo a sus hijos, recién hemos pasado a una tercera instancia con los estudiantes. Miren cuánto ha pasado para llegar a los estudiantes. Hemos hecho un recorrido por un montón de grupos para recién llegar ahí. ¿Sí? Y aún sabiendo que la ESI que es una ley y que tenemos la obligación de dictar y los chicos tienen el derecho de asistir a esos espacios. Aún así hay resistencias y esas resistencias las tenemos que trabajar para no poder quedarnos en el camino. Mechi dice, en mi caso con mi hijo utilizo la aplicación Family Link, que es de Google. Siempre se los recomiendo a los padres de mis alumnos. Es una aplicación de control parental y mientras sea menor me avisa a las aplicaciones que ingresa o quiere descargar. El tiempo de uso del celular, su ubicación, aunque la tenga desactivada, y bloquea el acceso a páginas para menores. Puedes regular el tiempo de uso del celular o bloquearlo en el horario de la noche. Bueno, esa herramienta está buenísima. No la conocía yo. Está bueno pensar en esa aplicación como forma. Eso también obviamente requiere que nosotros le pongamos tiempo y dedicación, que en estos momentos de vorágine, que todo es la inmediatez, la rapidez, quizás no lo hacemos, pero es importante estar atentos a eso. Poder ir pensando cada uno de acuerdo a su particularidad, qué estrategia darse en la casa y en mi lugar de trabajo.
Em, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna consulta. Yo les puedo dejar ahí les estoy escribiendo mi Gmail por si tienen alguna duda, si necesitan algún tipo de intervención, pensar estrategias y demás para que podamos estar en contacto. Les dejo mi número también. Yo de todas formas voy a trasladar esto de que la UNCE pueda pensar en conformación de gabinetes o de capacitaciones a los docentes para que puedan empezar a pensar y armar sus propios protocolos ante situaciones que son tan coyunturales y que están tan presentes en estos momentos. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir, para aportar. Si no, podemos ir finalizando. Voy a volver a dejar el link del formulario que tienen que llenar para que puedan tener su certificado de asistencia al encuentro de hoy. Y también invitarlos a que puedan seguir las redes de la Escuela para la Innovación Educativa, porque en el transcurso de esta semana y lo que resta de mayo hay otros encuentros también, todos tienen que ver con el contexto que está atravesando la educación y las herramientas que nosotros queremos compartirles, pero también las que ustedes nos comparten para pensar en nuevos encuentros. La EIE tiene carreras para finalizar la trayectoria de grado para quienes son profes, entonces por eso se ha pensado estos encuentros exclusivos para quienes son docentes, de cualquiera sea el nivel, de poder seguir apostando a estos tipos de espacios y a la educación pública. Así que bueno, entonces sin más para decirles, agradezco el tiempo, que sigan teniendo las ganas de sumar herramientas y les agradezco por haberme contado sus experiencias, por haber hecho sus aportes, sus preguntas. Eh, Hay cualquier cosa, yo les he dejado mis contactos. Ustedes me escriben y podemos ir dialogando. No se olviden de llenar el formulario para su certificado. Y bueno, cualquier novedad siempre vamos a estar publicando por las redes de la escuela. Así que ha sido un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y espero que haya sido provechoso y que se lleven más herramientas que dudas de este encuentro. Bueno, gracias a ustedes. Sí, sí, vamos a pensar en cómo paliar la situación del interior. Bueno, yo soy de Añatuya, entonces entiendo la realidad que viven las ciudades que no forman parte de Capital y Banda, entonces sé cuáles son los vacíos, entonces es importante pensar en estrategias para poder salir de esos baches y de esas ausencias que el sistema por ahí no nos da o quizás no llega, quizás me parece que es la palabra, quizás no llega a esos espacios. Así que bueno, gracias por haber compartido este espacio y espero que terminen bien la semana. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos quedamos con el desafío ahora de interactuar con los alumnos Sí, y sí, acompañar, que es lo más importante. sí. Gracias. Gracias, gracias, Ana. Felicitaciones, profe, muchas gracias por todo. Gracias.
Bueno, ahí cierro el Zoom. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Gracias.